Cruzamos una pareja de maras, una araña gigante. Arañón. Sorprendidos con el parque Liguel Calel en La Pampa. Perú 52. Ya estamos cerca de Machu Picchu. Estamos por Perú. Próximo proyecto. Uy, nos vino a buscar la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Nos van a llevar a un lugar, dice, único. ¿Ah, Que sí? vamos a dormir fresquito y al oscuro. Es un poco húmedo lo único. Sí. ¿Estás solo? Zorrito. Bueno, lo que les decía, aparte de elevada, las casitas son autosustentables, porque acá no hay luz, así que todas tienen panel solar. Nos vamos. Este colectivito es la referencia para llegar al lugar. Manzanas en Río Negro. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es La Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Otra placita, 2 plazas. Muchos camiones. El techín. De minería, decís vos. Sí. Solaire Argentina. Y ahí ya se termina. Techín. Y acá está la estación. Bueno, El tren. podemos dormir en la estación. A ver. Así no estamos tan cerca de la ruta. Nos gusta el silencio. Para colmo hoy, sábado, a la noche. Sí, acá debe haber un río. No nos vamos a poner al lado de un boliche bailable. Un tráfico. Sí, acá debe tener un mundo de gente, mirá. Mirá, no paran de pasar autos. Otra placita, ¿cuántas placitas? Oh. Mirá qué lindo, mucho espacio verde. Está en el medio del campo. Acá está el Igual. estadio, acá seguro que hay partido esta noche. Placita, acá ya está el campo, se termina, acá se terminó el pueblo. Campo y una canchita. ¡Qué genial! Estos son los pueblitos que buscamos. Uy, nos vino a buscar la policía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Nos van a llevar a un lugar, dice, único. ¿Ah, Que sí? vamos a dormir fresquito y al oscuro Ay, bueno. esta noche. Es un poco húmedo lo único, dice, pero bueno. El calabozo. No. Bueno, la policía de Chelforó nos va Nos escolta. a escoltar. Ajá. Ah, pero esto es otro nivel. ¿A dónde nos llevan? Me quiere cambiar la camioneta por un Fiat Uno que tiene, dice. Quiere cambiar la camioneta por un Fiat Uno. ¿En serio te dijo eso? Sí. No, la Pancha no se cambia por nada. Nada, está cargado. ¿Eh? Nada, está cargado. No sé el Unimoc, pero bueno. Una y media, No sé por el Unimoc. ¿Viste que vos decías que no había río? ¿Dónde está el río? Y nos va a llevar al balneario, me dijo. Ah, nos vamos al balneario. Así que debe haber río ahí. Ah. Cortar árboles. Guarda ganado. Uy, nos vamos bien al campo. Ah, vos querías un lugar tranquilo. ¿Querías silencio? Lo único que acá si llueve, ponemos la doble, Sí, creo que sí. ¿Qué? ¿Te parece que vaya a llover? No. Hace un año dijo el otro hombre que no llovía, así que... Pobre, cuánta creo que va a sequía. llover hoy. Cuánta sequía en estas partes. Qué buen lugar, nos trajeron al río. Qué lindo.
Buenísimo. ¿Eh? Qué buena onda la policía de este pueblo. Ya nos dieron todas las indicaciones para que pasemos una noche re tranquila en el parque municipal, al lado del río. Camping. Sí, camping municipal. Y ahora nos llevan a la carnicería. A ver, ojalá consigamos asadito. Así que ahí, pero... Sí. Nuevo día, buenos días, gente linda, amigos viajeros. Este dato, un lugar gratuito a orillas de Río Negro. Hermoso, pasamos la noche y como hay fogón, no puede faltar un asadito. Gracias a la policía conseguimos un churrasco que pesa 2 kilos. Ahí se los mostramos. Nos llevan a la carnicería. Nuevo límite de provincias. Llegando a La Pampa. Ah, no hay nadie. Salimos de Río Negro y entramos a La Pampa. Ahí está el río. Río Colorado. ¿Río Colorado? Sí, A ver si esto puedo... Río Colorado. No se ve. Ah, esa va para un lado y para el otro. No Sí. es la que tomamos, no es la nuestra. ¿Y por cuál vamos nosotros? 106. Mm. Ruta 106. Acá, entrada Gobernador Dubái. Viniendo de Casa de Piedra. Ah. Bueno, ya nos advirtieron que esta ruta está muy, muy rota. Casi no existe. Sí. Así que vamos rodando sin apuro. Río Chadileubú, Curacó. Curacó. Pero es acá me dice salado, le gusta. Pobrecito. Está seco. Eso que llovió un montón por acá. Estamos entrando al Parque Nacional de Huaycalén. En estos momentos. Un cerro en La Pampa. No sabía que había un cerrito. Bombardeada la ruta. Ah, mirá lo que es eso. Bueno, parece que llegamos al parque. Con la moto por tierra, acuérdate. Llegando al parque. Ah, y acá hay gente. Guardaparque, estacionamiento, otro viajero. Gallito copetón lo vimos recién.
Sorprendidos con el parque Liguel Calel en La Pampa. Siguiendo los banderines. De allá venimos. Allá vienen nuestros vecinos de Neuquén, ¿no? De Neuquén son los chicos. Todos estos pocitos que se forman en la piedra y se llena de agua cuando llueve, le da el nombre Piedras Preciosas. Eso nos contaba el guardaparque. Vamos, vamos. Cartelito 20. Allá vamos. Todavía falta. Oh, me hizo acordar cuando tenía 44. ¡Qué lindo! Mira cómo se ve todo. La pancha brilla. Salitral de Valle, Sierra Chica, acá está el norte. ¿Y qué dice? Ahí, mirando para allá, tenés el Cerro de la Virgen, Cerro Sí. Baguales, el Salitral Levalle, que es el del fondo, Levalle Sí. del Conquistador. Allá tenemos el norte. Sí. Aquello de allá son las lagunas, lagunas. del fondo, las lagunas La Leona. Después Cerro Fortaleza, y está la antena. Fortaleza, muy bien. El morro, el que está aquí atrás. Mm. Bueno, y para allá atrás Sierra Chica, para el otro lado. Hermoso. Allá. Y allá se ve el pueblito que estuvimos ayer. Sí. Sierra Chica, Chelforó sería. Chelforó y Sierra Chica para Y ahí. todas las lagunas. La salada, la dulce. Y este viaje es así, nos sorprende cada día. No pensábamos encontrarnos con un parque en La Pampa. Un lugar increíble para disfrutar de su naturaleza y de sus instalaciones. Totalmente gratuito. Desviamos el sendero hacia pinturas rupestres. Ahora cruzando el río. Vamos llegando a ver las pinturas rupestres. Vamos rodando sin apuro. Las pinturas. Y este hermoso lugarcito para almorzar. Sendero El Chenque. Cementerio de los pueblos originarios. Salimos del parque y
y doblamos hacia la derecha en ruta provincial 24. Rutas de La Pampa. En cualquier momento se nos cruza un jabalí. Sí. Está cada vez más cerca. Sí, ¿no? Cada vez más angosta. Y cada vez menos transitada parece. Pareciera que sí. Porque tiene pasto, mirá. En cualquier momento encontramos una tranquera. ¿Cómo va la ruta en La Pampa? Cruzamos una pareja de maras, una araña gigante, Arañón. Y la ruta buena. muchas curvas, ¿no? A pesar de nada. Podía haber entrado de la dirección y Recta, totalmente recta. Bueno, chancho jabalí todavía no. No. Vamos a encontrar la ruta 24. Ruta provincial 9 a 40. Perú 52. Uy, ya estamos cerca de Machu Picchu. Estamos por Perú. ¡Woo! Próximo proyecto será este. Qué lindo, qué lindo. No sabíamos que había un Perú en La Pampa. No tiene solo un ombú, tiene un Perú. Esto es lo que dice, cuesta un Perú llegar a Perú. Acá cuesta un Perú. Perú 59, Cuchillo Co 78 y Guatraché 116. Y la 24, la de izquierda. Claro, de golpe la 24 se nos cortó. ¿Por dónde? Y por acá nomás. Vamos por acá, no, está firme. Sí, muchas huellas ahí. Y en última ponemos la doble. Nada es necesario. No, está firme. Vamos con los arenales. Cruzamos una mulita, pero no la pude filmar. Iba muy ligero. Sí, se asustó, corría. La mulita. Yo Sí, no, la mulita. Vos frenaste, menos mal. La vieja. No es todo tan recta, acá hay una curva, hubo otras curvas. Parece que esquivamos el llanto. Sí. Acá volvimos a hacer lo que veníamos haciendo del otro lado, ¿o no? No sé, un bajo, digamos. Pero venimos bien, ya más de 100 kilómetros, sí. Casi 200 debe ser. Siempre a 60, 70. Claro, ahí está, ¿ves? Muy Acá linda la volvimos ruta. a empalmar la recta que veníamos haciendo por esa diagonal. Llegamos a Perú. Seguimos en la ruta 24, La Pampa. Hoy vamos a pasar la noche en una colonia menonita. Gracias por acompañarnos y por haber llegado hasta acá. Y sí, La Pampa nos viene sorprendiendo, igual que a ustedes. Si les gusta el contenido, recuerden, suscribirse es gratis. Leemos sus comentarios. ¡Chao!